Decía Freud que la plenitud del hombre es amar y trabajar. Amar en el sentido más amplio, porque puede ser a tu pareja, a un amigo, a tu madre o a tu hijo, pero que estés sintiendo cosas. Y trabajar como marca de identidad, como meta de realización, como interés cotidiano. Y cuando empezás a perder esas cosas, entonces sos una persona triste. Yo cuando en 2015 empezamos esa tarea, que fracasó, hay que decirlo, que era intentar que llegara Macri al poder, hicimos un montón de programas diciendo que era lo que iba a hacer Mauricio Macri. Pero siempre en algún momento del editorial yo comentaba que la búsqueda fundamental de un gobierno como el de Mauricio Macri iba a ser generar un gran desempleo. Me acuerdo que muchas veces pusimos el graph, vienen por tu laburo. Lo ponía Mariano Mogni. ¿Por qué? Vos sabés que unos meses antes yo tuve una charla con quien fue luego un importantísimo funcionario de Cambiemos en la Fundación Pensar. Y él me dijo lo que querían hacer, tan descarnadamente como son capaces de hablar ellos cuando no hay una cámara delante. Y me dijo que con este nivel salarial era imposible competir en el mundo y que con este nivel de empleo, en ese momento la desocupación era, ponele de promedio entre los índices que andaban dando vuelta del 6%, que con ese nivel tan alto de empleo era imposible bajar los sueldos. Entonces, para lograr el cometido que tenían ellos, que Argentina tuviera sueldos más bajos y así ser competitivo, esa es la palabra que usan ellos, había que generar desempleo. Y que era una condición sine qua non, sin la cual no, y además prioritaria, es decir, primero tenemos que hacer eso para luego poder hacer el resto. Y si vos te fijás, cada una de las medidas que fueron tomando, más allá del interés particular de cada medida, tenía como resultado el desempleo. Porque cuando vos abrís las importaciones, claramente, no es muy difícil de comprender, si vos comprás un producto importado, le das trabajo a una persona que vive en otro país, a un extranjero, no a un argentino. Y eso va en detrimento de un empleo argentino. Pero también cuando subís las tarifas sucede eso. Porque va a haber una serie de empresas que van a quedar en el camino. Pero también cuando subís la tasa de interés y beneficiás a los bancos, generás desempleo. Pero también cuando subís el dólar a precios estratosféricos y entonces los precios lo siguen y entonces hay menos consumo y entonces hay menos producción y entonces hay menos empleo. La verdad es que quizá con los años vayamos a discutir si este gobierno fracasó o triunfó. Porque si yo tuve una reunión, recuerdo que finalmente terminaron siendo 3, los que luego iban a ser funcionarios y en ese momento estaban en el llano, pero eran hombres importantes de Macri, era un off con una persona y terminaron siendo 3, los 3 tenían eso en la cabeza. Entonces, si ellos me dijeron que querían hacer eso y lo hicieron, triunfaron, ¿no? Si vos te propones algo y lo lográs, triunfaste. Después puede ser que les hubiera gustado que la cosa sea un poquito más prolija, que en los años impares, como le gusta decir a ellos, las cosas hubieran sido mejores para que la población estuviera un poquito más aliviada y entonces los votara. Les salió bien en 2017 y ahora no. Pero la meta del gobierno era bajar el salario real. En realidad no lo hacen para que seamos más competitivos con nadie. El comercio exterior en Argentina es muy poco importante. Lo hacen para que gane más el patrón. Lo hacen para que la distribución del ingreso sea regresiva. Lo hacen para volver a la distribución del ingreso que hubo en la dictadura militar y luego en los 90. Y si yo me ponía tan mal en el momento en que lo contaba, y si realmente me angustiaba y traspasaba la
la cámara de esa angustia era porque lo había vivido. Porque lo había vivido en la dictadura y porque lo había vivido en los 90. Porque había tenido amigos que habían sufrido muchísimo esa desocupación crónica de que pierdas el laburo y te pases años sin conseguirlo. Y eso modifica tu estructura individual, familiar y social. Sos otro tipo porque es muy difícil darnos cuenta en la vida que somos nosotros mismos más allá de lo que ocurra afuera. En general, tendemos a pensar que somos los que los demás piensan de nosotros o cómo nos ven. Y en esta estructura social que ellos no proponen, la meritocracia, si vos estás sin laburo sos un perdedor, como dicen los norteamericanos. Ellos vinieron a hacer eso. Eso era lo que más temía en los momentos en que yo advertía lo que se venía. Y lo lograron. Tenemos que decir que lo lograron. A fin de año, cuando se vayan, el desempleo va a estar en el 12%. Pero el subempleo, que hoy ya está en el 12%, va a estar en el 15% o en el 16%. Es decir, lograron más que duplicar el desempleo, pero prácticamente van a triplicar el subempleo, que es, qué sé yo cómo llamarle, porque le llaman subempleado a un tipo que trabaja menos de 35 horas por semana. En general es personal doméstico, o algún albañil que trabaja unas pocas horas, o un tipo que corta el pasto. Son trabajos precarizados. Son trabajos mal pagos y en bajas condiciones laborales. Es decir, un 25% de los argentinos, al final del mandato de Macri, va a tener problemas laborales. Y después habrá otro 25, 30 o quizá más, que tenga un trabajo formal, pero que no le alcance para vivir. ¿Fracasó Macri? ¿O este 10,1% es una especie de cucarda que le va a poner todo el poder económico diciendo, lo lograste, y ahora estos que vengan van a tardar mucho tiempo en recuperar lo que vos le sacaste? Porque esa plata que falta, porque ese salario bajo que se logró a partir del alto desempleo, porque siempre es necesario un alto desempleo para bajar el salario, porque es un mercado como cualquier otro laboral. Hay una oferta y una demanda. La oferta es del empresario y la demanda es tuya de laburo. Cuando hay poca oferta y mucha demanda, entonces vos entregás a precio muy bajo tu fuerza de trabajo. Los empresarios, y lo escuchamos a Ratazzi acá el otro día, están contentos porque Macri lo logró y lo van a volver a votar. El que no lo tiene que votar sos vos.